Hola amigos, vamos a tratar de ver con la palabra de Dios cuál debe ser la actitud que el Hijo de Dios, el creyente, el cristiano, debe tener hacia Israel, hacia el pueblo, la nación de Israel. Primero algunas consideraciones. Algunos creen que Dios tiene dos pueblos. Uno que es la iglesia, que sería su pueblo espiritual, y otro segundo pueblo que sería Israel, que sería su pueblo terrenal. Otros cristianos creen que el Israel actual sigue siendo el pueblo de Dios, por lo tanto, aprueban todo lo que hace el Estado de Israel como si todo lo que hace Israel está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estos tienden a creer que las guerras o invasiones que está ocasionando Israel son como una especie de guerra moderna o una especie de moderna guerra santa del Señor contra los infieles, como si fuesen las guerras que Josué libró por Israel en la Biblia. Por otra parte, hay un gran temor de realizar alguna crítica hacia Israel. Temen por ser maldecidos por Dios, porque en Génesis 12:3, cuando Dios llama a Abraham, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Algunos creen que los judíos, por ser tales, ya son salvos de manera automática, que no necesitan arrepentirse y creer en Jesús. Pero Juan 1:12-13 dice que a los que son hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, alguien no es salvo por pertenecer a una etnia, sea judío o no judío. Uno es salvo cuando se arrepiente y reconoce a Jesús como el Señor de su vida. Ahora vamos a ver algunos de estos puntos. ¿Hay dos pueblos o uno? Dios siempre tuvo un solo pueblo. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Pedro, en su segunda predicación en la puerta del templo, cuando estaba con el apóstol Juan y sanan un paralítico, y ahí da su segunda predicación grupal, y estaba el pueblo escuchándolo, y termina así diciendo, y hablando de Jesús, por supuesto, dice, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Quiere decir que los fariseos del tiempo de Jesús, que lo rechazaron, que los tiempos de cuando predicó Pedro y rechazaron a Jesús, y los que actualmente, judíos que no creen en Jesús, han sido desarraigados del pueblo de Dios o no son salvos. Pablo dijo en Romanos 11 que hay un solo olivo y que los judíos que no creyeron fueron desgajados. Ahí está en consonancia con lo que decía Pedro. Mientras que los gentiles que creyeron en Jesús, según Romanos 11, fueron injertados en ese único olivo. Y hay algo interesante en Romanos 9, 6, 8, que dice, no porque la palabra de Dios haya fallado. Aquí Pablo en Romanos 9, 10 y 11 está hablando de cómo los judíos, que eran el pueblo elegido, vino el Mesías, muchos lamentablemente no lo aceptaron y dejaron de ser pueblo. Y entonces dice, ¿falló la palabra de Dios? No. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no es los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios son por la promesa. Estos son contados como descendientes.
Esto concuerda con lo que vimos en Juan capítulo 1, que dice que los hijos de Dios no son engendrados de carne y sangre, no es por etnia. La etnia no salva a nadie, ninguna etnia salva a alguien. Y Gálatas 3, 28, 29. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Si sois de Cristo, entonces también sois descendientes de Abraham. Quiere decir que los cristianos, paganos, no judíos, como yo o la mayoría de ustedes, que hemos creído en Cristo, que nos hemos entregado a Él y somos salvos, pasamos a pertenecer al verdadero Israel. Pero alguien dirá, pero Pablo dice en Romanos 11.1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Entonces, ¿cuál es la explicación? Pablo escribió esto hace 2000 años, cuando todavía estaba el templo en pie. No está diciendo que el Israel actual es su pueblo, sino que está hablando de que fueron excluidos los judíos e incluidos los gentiles. Entonces está diciendo que por haber sido incluidos los gentiles, no se le impide la entrada a la salvación a los judíos. Eso está diciendo. Está diciendo que los judíos que no creyeron fueron desgajados del único olivo y que los gentiles que creyeron están siendo injertados en el olivo. Pero si algún judío se quiere convertir, será bienvenido como cualquier gentil. No está diciendo que Israel sigue siendo pueblo de Dios independientemente de Cristo. Es imposible pertenecer al pueblo de Dios sin tener a Cristo como Salvador y Señor. Entonces Dios tiene un solo puesto, compuesto tanto por judíos como gentiles, todos que creyeron en Jesús. Hay un Israel étnico que no es pueblo a causa de su incredulidad, pero hay un Israel verdadero, que es la iglesia, compuesta por judíos y gentiles que se entregaron a Jesús. Para algunos, dicen que según ciertas profecías de Apocalipsis, cuando habla de los 144.000 israelitas o judíos que van a ser usados en un futuro, que Dios lo va a usar, y yo creo que sí, Dios va a volver a usar a israelitas, pero que se convierten a Cristo, porque fuera de Cristo Dios no reconoce a nadie como hijo de Él. La salvación es para todos, sea israelita o sea gentil. También debemos reconocer que la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Bueno, Jesús, nuestro Señor, es judío, y que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Ahora quiero hablar algo sobre el movimiento sionista. Israel está gobernada por el sionismo, que surgió como un movimiento político, no religioso, a fines del 1800. Este movimiento buscaba proveerle una tierra a los judíos que estaban dispersos en aquel tiempo por todo el mundo y que sufrían persecución. El sionismo logra al fin conseguir territorio, que es en Palestina, la actual Palestina, el Israel, en 1948, cuando la ONU declara la formación del Estado de Israel. Y a su vez la ONU declara en ese tiempo un Estado árabe en el mismo territorio de Palestina, pero los árabes no lo rechazaron. Al poco tiempo se desataron guerras entre los nuevos colonos judíos que ingresaron a partir de 1948 con algunos árabes, algunos de los cuales ya estaban en Palestina hace tiempo, y se arman guerras donde vence Israel. Israel ensancha su territorio y después Israel empezó a tener un apoyo de la potencia de Estados Unidos. Las comunidades que mayoritariamente poblaron Palestina, estos judíos, a partir de 1948, son los llamados judíos askenazíes, provenientes de Alemania, Polonia, Rusia, Lituania y Ucrania. La gran mayoría eran seculares, no eran religiosos o socialistas. También hay judíos ortodoxos antisionistas, ya que creen que el verdadero Israel
va a ser instaurado por el Mesías en su venida. Estos judíos, algunos de ellos, hay videos en YouTube, apoyan a los palestinos de la Franja de Gaza y suelen aparecer con pancarta diciendo fuera el sionismo. El sionismo posee un gran poder político y económico mundial. Maneja la mayoría de los medios de comunicación, especialmente en Occidente. Muchos periodistas han sido expulsados de los medios de sus medios de comunicación donde trabajaban por criticar ciertas operaciones militares de Israel en Gaza. Para la mayoría de los cristianos evangélicos, el regreso de los judíos a Palestina a partir del 1948 es el cumplimiento de profecías bíblicas. Pero el regreso profetizado, que está en los profetas del Antiguo Testamento, están hablando primero de un despertar espiritual en Israel. Un despertar espiritual. No se está refiriendo al reconocimiento como una nación de Israel en el 1948. Fíjense lo que dice Ezequiel 31 del 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá, no como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Invalidaron el pacto, dejaron de ser pueblo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿se habla de un futuro renacer de Israel? Sí, pero van a tener que arrepentirse, creer en Cristo como nosotros, que no somos judíos, y van a ser incorporados a la iglesia. Pero para algunos, esto puede ser también real, el regreso de los judíos a Palestina a partir del 1948 es una preparación para la futura conversión de los judíos. Ahora quiero hablarles cómo es el Israel actual. La capital de Israel es Tel Aviv. Tel Aviv es hoy la capital gay del Mediterráneo. La capital homosexual del Mediterráneo es Tel Aviv. Es una de las ciudades más amigables para personas del colectivo LGTBQ. En Tel Aviv se desarrolla el mayor desfile de orgullo gay en Asia. La cantidad de cristianos en Israel es del 1,8%, de los cuales el 79% son árabes. De ese 1,8% que se declara cristiano, son una gran minoría la comunidad evangélica. Es decir, los judíos son la población de mayor rechazo de evangelio en el mundo. Es decir, hay países como Brasil, otros de Latinoamérica, otros lugares, donde hay un 10, un 15% de cristianos evangélicos. Acá en Israel son menos, serán el 0,5%, es decir, son los niveles más bajos en el mundo. Hay menos conversiones de judíos a Cristo que de gentiles. El 55% de los israelíes, solo el 55%, creen en la venida del Mesías. El 43% de los judíos no son religiosos, no practican el judaísmo. Se cree que el 20% de los judíos son ateos. En Israel hay cerca de 9 millones de judíos y son 15 a 16 millones si tomamos en cuenta los judíos de Israel y de todo el mundo. Es común la hostilidad de los ciudadanos israelíes hacia los cristianos que predican el evangelio ahí en Israel o Palestina. Hay videos en que cuando pasan al lado de cristianos que están predicando, muchos judíos religiosos escupen al piso como símbolo de desprecio y a veces los golpean. Hay videos. Tienen una actitud como lo vemos ahí en 1 Tesalonicenses 2, que dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra nación las mismas cosas que padecieron
de los judíos, los cuales, los judíos, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira al extremo. Otra cosita más del Israel actual. Israel, la bandera de Israel tiene la llamada estrella de David, la estrella de 6 puntas o el hexagrama. Bien, esta estrella no es ni de David, ni históricamente era de Israel, ni es bíblica. Israel no se identificaba con ningún símbolo en el tiempo de Cristo y anteriormente, porque vieron que Dios prohibió tajantemente usar imágenes. Es en la Edad Media, por el año 1300, cuando a los judíos de Praga se les permite utilizar un símbolo identificatorio, y eligen el hexagrama, que después se llamó la estrella de David. Y cuando Israel es reconocida como nación en 1948, el sionismo incorpora esa estrella a la bandera que tienen hoy. Pero esta estrella no fue inventada por los judíos, sino que era utilizada hace muchos años antes en India y en Grecia. Algunos la utilizaban y la siguen utilizando, la estrella de 6 puntas, para ritos paganos y algunos ocultistas, al igual que se utiliza para ritos paganos y ocultistas la estrella de 5 puntas. Ahora, sobre el aspecto de criticar a Israel. Dijimos que los cristianos se abstienen de realizar alguna crítica a Israel teniendo miedo de caer bajo la maldición de Dios. Si esto fuera así, si no se puede realizar ninguna crítica a Israel, la mayoría o todos los profetas del Antiguo Testamento estarían bajo la maldición de Dios. Fíjense que dice Oseas: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Está diciendo que el pueblo es fornicario. ¿Cómo podemos ser nosotros los cristianos también fornicarios si nos idolatramos cosas del mundo y adoramos cosas del mundo que no son Dios? Ezequiel 16:30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Amós 2:6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ezequiel 5:6. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron ellos. Y como un caso muy emblemático, el mismo Jesús, entonces, si decir algo contra Israel trae maldición de Dios, Jesús mismo estaría bajo la maldición de Dios. ¿Se acuerdan cuando en Mateo 23 acusa a los escribas y fariseos? Y miren qué dice Jesús a los judíos, estaba discutiendo con judíos. Jesús dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Yo digo, para terminar y concluir, tengamos cuidado en apoyar todo lo que está haciendo Israel. Hay cosas que Israel está haciendo que no son de la voluntad de Dios. No todo, pero hay cosas que Dios no está de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer con el pueblo de Israel? Orar, amarlos como podemos amar a cualquier persona que es gentil, que no es judía, amarlo y esperar que se convierta. Bien, espero que este video les haya interesado.